digestivo. Mentiras, estábamos hablando ayer, quedamos ahí, sí, quedamos como aquí, ¿cierto? Transporte de líquidos y electrolitos, vimos la cantidad de secreción que se genera a nivel del aparato digestivo en cuanto a líquidos y cómo se secreta, pero a la vez cómo se absorbe de tal manera que solamente eh, unos 200 mililitros de agua se pierdan a través de las heces y pues eso también tiene una implicación importante. Entonces, cuando hablamos de la regulación del sistema digestivo, estábamos viendo de que sí hay una regulación muy importante que se da a través del sistema nervioso central, teniendo una fase cefálica, que es esa fase que va a responder a estímulos visuales, auditivos, olfativos principalmente, y gustativos, claro. Entonces, todos esos estímulos pues van de alguna manera, van preparando el sistema digestivo para, eh, para la llegada del alimento. Pero existe también una regulación que se va a dar precisamente por algunas células que son conocidas como células enteroendocrinas. Dentro de estas células enteroendocrinas, entonces, vamos a encontrar la gastrina, que es una hormona, se puede llamar así, o una sustancia que es muy importante, que se encarga, que es elaborada por las células G del antro del estómago, como estábamos viendo ayer. Entonces, hay tres modalidades importantes cuando se habla de la regulación del sistema digestivo y esa regulación pues van a operar de manera independiente, pero complementaria. Y lo que van a hacer en conjunto es pues facilitar la función de la digestión como tal. Entonces, tenemos un tipo de regulación que es esa regulación endocrina, que es pues, de la cual vamos a hablar un poquito, que es mediada precisamente por la liberación de esas hormonas que van a ser secretadas a partir de esos estímulos que estábamos viendo. Entonces, tendrían una relación directa con los estímulos que llevan finalmente a la inducción de esa fase cefálica. Entonces, al ser unas hormonas o ser unas sustancias de este origen, pues van a ser transportadas por la sangre, van a modificar alguna parte o alguna funcionalidad dentro de un segmento del tubo digestivo y eso es lo que veíamos que es lo que sucede con el páncreas, lo que estábamos hablando ayer. Entonces, algunos de estas sustancias pueden permanecer algún tiempo más en la circulación sanguínea, pero van a modificar la función de las células donde van a ser liberados y entonces en ese contexto pues son llamados como paracrinos. Y la otra cosa que es muy importante dentro de este sistema de regulación, también la mencionábamos ayer, son esas conexiones que existen a partir del sistema nervioso central, eh, que sería correspondería a una inervación extrínseca, porque les mencionaba de que el sistema nervioso que está encargado dentro del mismo sistema digestivo funciona de una manera muy eficaz, lo que lo hace, o en algunos textos ustedes encontrarán de que lo llaman como el sistema nervioso enteral. Y eso pues hace alusión precisamente porque es un sistema bastante desarrollado y que permite una adecuada funcionalidad del aparato digestivo. Entonces, esta porción del aparato digestivo pues va a estar más bien regulado por el sistema nervioso autónomo, que van a ser a su vez pues comprendidos por neuronas tanto de tipo sensorial como secretoras motoras, que es lo que va a permitir pues precisamente ese movimiento de las austras que les comentaba ayer y que trataríamos de buscar un video donde ustedes lo pudieran ver. Entonces el sistema nervioso lo que va a hacer es integrar entonces a través de esos primeros estímulos que hemos hablado, unas señales y esas señales pues entonces van a ir directamente al intestino, pero adicionalmente pues pueden ir a las diferentes, a los otros órganos para precisamente mediar la secreción de estas sustancias y de esa manera pues tener una actividad tanto endocrina como paracrina como lo estábamos viendo. Entonces, cuando hablamos de estas células enteroendocrinas, y la literatura nos dice que se han identificado más de 15 tipos de estas células que son secretoras en la mucosa del estómago, que también se van a encontrar a nivel del intestino delgado y a nivel del colon.
y muchas de estas solamente van a secretar una sola hormona y generalmente se van a identificar con una letra, como por ejemplo las células, la sustancia G, por ejemplo, que va a ser secretada a través de estas sustancias, a través de estas células, que serían las células G. Y algunas otras pueden sintetizar otras sustancias como serían serotonina o histamina, como estábamos viendo ayer, y se van a llamar células semejantes a las células enterocromáticas. Entonces, la gastrina, que es un ejemplo de estas sustancias enteroendocrinas, es producida por las células G delante del estómago y los receptores que van a mediar las respuestas de la gastrina se van a encontrar en las microvellosidades del intestino. Estas células eh, tienen característicamente una función como prehormonal, porque van a secretar primero algo que se llama la preprogastrina, que es procesada en fragmentos de varios tamaños y se van a encontrar que contienen los residuos que se han denominado como los residuos 34, 17 y 14. Y esas gastrinas pues ya van a ser inactivadas a nivel renal y a nivel del intestino delgado. Estas formas también se conocen, estas que son como residuos, que contienen esos residuos principales, pues de acuerdo al número de aminoácidos que contienen, se conocen también como gastrina G34, o sea, se le antepone la letra que hace alusión a que es una gastrina G34, o sea, que tiene 34 aminoácidos, G17, que tiene 17, y G14, pues que tiene 14. Hay también otras hormonas de este tipo que pueden tener pues, mayor cantidad de aminoácidos. ¿Y cuál es la importancia fisiológica de esa heterogeneidad que estamos observando en la composición de la gastrina? Entonces, existen algunas diferencias en la actividad de esos componentes y las proporciones de estos pues también van a diferir en los diferentes tejidos en los cuales se va a encontrar la gastrina. De tal manera de que hay distintas formas que se pueden ajustar a diferentes acciones, pero por ahora, según lo que nos dice la literatura, que lo único que se puede concluir es que la G17 o la gastrina de 17 aminoácidos es la principal que está relacionada con la secreción a nivel del jugo gástrico. La estimulación de la secreción de ácido gástrico y pepsina, entonces va a inducir la producción de la gastrina. También va a generar la estimulación del crecimiento de la mucosa del estómago en el intestino delgado y el colon. Y su secreción pues también va a estar influenciada por el contenido gástrico, la intensidad de descarga de los nervios vagos, recuerden que va a ser el autónomo el que va a predominar aquí, y de factores que van a estar presentes en la circulación. Entonces, cuando se secreta a dosis altas, pues son varias de estas actividades que les estoy mencionando las que se van a generar. Y algo que es importante es esta estimulación del crecimiento, que es una acción trófica, que va entonces a inducir el crecimiento de la mucosa, del estómago, del intestino delgado y del colon. Porque como ustedes se imaginarán, con tanto proceso de absorción, con la frecuencia con la que se puedan presentar esas enfermedades, pues va a haber una serie de desgaste de estas vellosidades y ya vimos ayer que son las zonas donde se va a dar el mayor proceso absortivo. Entonces, gracias a la acción de la gastrina, pues entonces se va a dar esta acción trófica para mantener y reparar precisamente las vellosidades, que eso es lo que va a permitir el adecuado funcionamiento. La secreción de gastrina también va a estar aumentada por la presencia de los productos de la digestión, de proteínas del estómago, sobre todo de los aminoácidos, los cuales pues van a tener una acción directa sobre las células G. Perdón. El ácido que se encuentra dentro del antro va a inhibir la secreción de la gastrina, porque va a tener un efecto directo sobre las células G y en parte por la liberación de otra sustancia que se llama la somatostatina, que es un inhibidor relativamente potente de esta secreción gástrica. Bueno, otra de las hormonas denominadas paracrina que van a ser secretadas va a ser la colecistocinina. La colecistocinina es una sustancia o es una hormona, que podríamos denominarla así,
que es secretada por las células de la mucosa de la porción alta del intestino delgado y va a llevar a cabo muchas acciones en el tubo digestivo, pero parece ser que la más importante es la que tiene que ver con la estimulación de la secreción de las enzimas pancreáticas, la contracción de la vesícula biliar, la relajación del esfínter de Oddi. Precisamente recuerden que el esfínter de Oddi es el punto en el cual se va a unir la confluencia del colédoco y del conducto pancreático a la porción del duodeno, lo cual pues va a permitir precisamente que la bilis, a través de esta fase de contracción de la vesícula biliar, pues entonces pase al duodeno, donde se va a dar el proceso que estábamos viendo ayer de emulsificación de las grasas. Entonces, al igual que la gastrina, la colecistocinina muestra esa heterogeneidad, o sea, encontramos varios tipos de la sustancia y estos números pues van a denotar precisamente la cantidad o la conformación que van a tener o los fragmentos que van a tener. Entonces, la colecistocinina de gran tamaño, que sería esta de 58, pues hace alusión a que tiene 58 residuos de aminoácidos, mientras que la 39 pues tiene 39 y así sucesivamente. Hay además de su secreción por las células y en el intestino, también se encuentra en las estructuras nerviosas, también se va a encontrar a nivel del hilio distal, en el colon y se puede encontrar también en las neuronas cerebrales. A diferencia de la gastrina, esta no se ha encontrado en una forma sulfatada en los tejidos, como si se ha encontrado la colecistocinina, y pues esto quizás depende precisamente pues de alguna modificación en estos residuos. Otra cosa que es importante es que su presencia aquí a nivel cerebral probablemente pues tenga alguna intervención directa en esta fase cefálica que estábamos hablando, quizás induciendo la ingestión del alimento, o sea, una acción que sería independiente de la sensación de hambre que estaría regulada por el hipotálamo, pero pues quizás su secreción podría estar relacionada con eso, con la búsqueda del alimento. Y quizás pues también, según lo que se comenta, podría estar relacionada con ansiedad y analgesia. Esta colecistocinina que es secretada entonces en el intestino delgado, específicamente en el duodeno y en el yeyuno, probablemente esté más relacionada con estas dos, con la colecistocinina 2 y con la colecistocinina 8, y mayor cantidad de estas colecistocinina 8 va a ser 58 va a ser secretada a nivel del colon. Además de estas acciones que estamos viendo acá, también aumenta la actividad de la secretina para producir mayor cantidad de jugo pancreático alcalino y entonces, como estábamos viendo ayer, esa secreción alcalina, al ponerse en contacto con la mucosa del intestino delgado del duodeno, sirve como un mecanismo de retroalimentación para de esa manera inhibir el vaciamiento gástrico. Entonces, eso es lo que permite esta estrecha comunicación o esta estrecha red entre un factor y uno de inhibición es lo que permite que una vez pase una porción de alimento al intestino, entonces se suspenda el paso masivo para permitir precisamente una mayor estancia de ese quimo dentro del intestino y facilitar el proceso de absorción. Entonces, pues va a tener un efecto importante en el vaciamiento gástrico. Y también incrementa la síntesis de enterocinasa y puede aumentar la motilidad del intestino delgado y del colon. Otra cosa que es importante es que también puede elevar la secreción del esfínter pilórico, lo cual pues evita que ese reflujo, que se vaya a presentar un reflujo desde el duodeno hacia el estómago. Y la gastrina, junto con la colecistocinina, las dos van a estimular la secreción de glucagón, eso lo van a hacer directamente a nivel pancreático, y estas dos hormonas pues generalmente se van a incrementar con una comida proteínica y cualquiera de las dos puede resultar ser como ese factor intestinal para inducir la secreción de glucagón. Otra cosa que es importante es que esta secreción de colecistocinina se va a generar o se va a aumentar por el contacto de la mucosa intestinal con ese quimo, con esos productos de la digestión, sobre todo
con lo que tenga mayor cantidad de péptidos y aminoácidos, y la presencia de ácidos grasos también pues lo van a inducir. Hay dos factores de liberación de proteína que activan la secreción de la colecistocinina, que son conocidos como el péptido liberador de la colecistocinina y otro que se denomina como el péptido monitor, los cuales pues van a derivarse de la mucosa intestinal y del páncreas. Cuando los jugos biliares y los pancreáticos entran en el duodeno en respuesta a la colecistocinina, pues entonces se va a intensificar la digestión de las proteínas y de los lípidos principalmente, y esos productos de la digestión pues van a ir estimulando de manera secuencial, así como les estaba diciendo, a través de un feedback, en este caso sería positivo, el control de la secreción de esta hormona. Entonces, a medida que llegue mayor cantidad de proteínas y lípidos, pues se va a inducir la mayor secreción de la colecistocinina precisamente para generar ese proceso digestivo. ¿Cuándo termina esa retroalimentación positiva? Pues esos productos de la digestión se van a ir desplazando de manera secuencial a como se va dando el peristaltismo a las porciones más distales o más bajas del tubo digestivo, y también pues porque el péptido liberador de colecistocinina y el péptido monitor van a ser desintegrados por enzimas proteolíticas, y pues cuando ya no son utilizadas pues sencillamente van a ser degradadas, y se espera, digamos, que el nuevo ciclo, que es cuando vuelve y llega a través del esfínter pilórico otra cantidad de quimo que tiene las características que les he mencionado, y se inicia nuevamente entonces la secreción de la colecistocinina. Bueno, otra cosa importante, otra de las hormonas que son importantes es esta sustancia que se denomina la secretina. La secretina, entonces, así como estábamos viendo que se secreta la gastrina por las células G, esta va a ser secretada por las células S. Estas células van a estar situadas en la parte profunda de las glándulas de la mucosa de la porción superior del intestino delgado. Entonces, como ustedes están observando, entonces estas sustancias van a secretarse principalmente es a nivel de las porciones del intestino, en el duodeno sobre todo. Esta secreción de secretina va a aumentar o va a inducir la secreción de bicarbonato por las células de los conductos pancreáticos. Entonces va a darle mayor alcalinidad a este jugo pancreático, con lo cual pues entonces se va a inhibir en parte la acidez con la que viene el quimo la mucosa gástrica. Y fíjense ustedes de que es necesario para que cambie el pH de ese pH tan extremadamente ácido a un pH más alcalino, que pueda permitir a través de una retroalimentación positiva la secreción de todas estas sustancias que son sumamente importantes pues para el proceso absortivo. Entonces aumenta la secreción de bicarbonato por las células de los conductos del páncreas, también de los conductos biliares, y va a producir entonces un líquido pancreático que va a ser acuoso y alcalino. La secreción de la secretina va a ser incrementada por los productos de la digestión, es decir, cuando hay mayor cantidad de proteínas, pues se van a inducir la mayor cantidad de secretina. La liberación de la secretina por ácido es otro ejemplo del control por retroalimentación. Entonces, la secretina hace, o sea, ya se induce, su producción se induce por la acidez, pero hace que el jugo pancreático alcalino fluya hacia el duodeno, neutralizando entonces el ácido del estómago e inhibe la secreción adicional de la hormona. ¿Y cuándo cesa esto? Nuevamente, cuando ese quimo va desplazándose de manera progresiva a través del aparato digestivo, entonces cesa nuevamente, y a medida que va llegando jugo quimoácido, entonces se reactiva el proceso. Otra sustancia que vamos a encontrar es el péptido inhibidor gástrico. Hoy día, con las pequeñas dosis secretadas bajo el estímulo de la comida, se pudo determinar que estimula la secreción de la insulina. Si bien la gastrina, la colecistocinina, la secretina y el glucagón muestran este efecto, esta hormona, el péptido inhibidor gástrico, fue la única que logró demostrar, con la que se pudo demostrar que logra inducir la secreción de cantidades de insulina como lo hace la glucosa. Entonces, este es un aspecto supremamente independiente. Importante, este péptido inhibidor gástrico entonces contiene 42 residuos de aminoácidos
y es elaborado por un tipo de células que se denominan las células K, la mucosa del duodeno y del yeyuno. Adicionalmente, es importante tener en cuenta de que este péptido, que se denomina polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa, es un péptido que puede ser derivado del glucagón y que también estimula la secreción de insulina y se considera más potente en ese sentido comparado con el péptido inhibidor gástrico. Por lo tanto, se considera que sea una hormona estimuladora de las células beta en el tubo digestivo. Tenemos ahora el péptido intestinal vasoactivo. Este péptido intestinal vasoactivo es una sustancia que está compuesta por 28 residuos de aminoácidos. Se encuentra a nivel de los nervios en el tubo digestivo y en sí no constituye una hormona, a pesar de que hay unas similitudes importantes con la secretina, pero este se va a secretar inicialmente como un prepropéptido intestinal inicialmente, vasoactivo que tiene tanto ese péptido como un polipéptido muy relacionado. Este péptido también lo vamos a encontrar a nivel de la sangre, donde va a tener una semivida de 2 minutos y en el intestino va a estimular de manera importante la secreción intestinal, pero principalmente de electrolitos y por lo tanto de agua. Entonces, si moviliza el sodio, pues entonces también tendremos movilización de agua. Otra de las acciones importantes es que va a producir relajación del músculo liso intestinal, incluidos los esfínteres, todos los que hemos mencionado. También va a producir dilatación de los vasos sanguíneos periféricos y también va a producir inhibición de la secreción del ácido gástrico. Este péptido intestinal vasoactivo también lo encontramos a nivel del cerebro y en muchos nervios autonómicos y suele encontrarse en los mismos grupos neuronales donde se encuentra la acetilcolina. Otra acción importante que se ha encontrado con este péptido intestinal vasoactivo es que potencia la acción de la acetilcolina en las glándulas salivares. Y normalmente no es que haya una coexistencia del péptido intestinal vasoactivo y la acetilcolina en el mismo tipo de neuronas. No, solamente que se ha encontrado que las mismas neuronas donde se produce, o sea, que tienen las mismas características morfológicas y que producen acetilcolina, también se ha encontrado que pueden producir ese péptido intestinal vasoactivo, pero es importante que tengan en cuenta de que no coexisten en neuronas que inervan otras partes del tubo digestivo. Solamente aquí en el tubo digestivo es donde van a coexistir. Y la literatura describe que se han encontrado algunos pacientes con tumores secretores de péptido intestinal vasoactivo en aquellos pacientes pues que digamos que como manifestación inicial y después de haber hecho todo un proceso de descarte de origen infeccioso, pacientes que tienen diarreas de mucho tiempo, progresivas, y miren ustedes pues que esa diarrea va a traer un serio compromiso para la vida del paciente por la pérdida de electrolitos y de agua, que como les digo no se encuentra un origen infeccioso. Entonces se pudo determinar que en esos pacientes, precisamente por esta acción al relajar el músculo liso intestinal, incluyendo los esfínteres, pues era el responsable de la enfermedad. Entonces puede presentarse como una enfermedad tumoral en la cual hay una secreción importante de este péptido intestinal vasoactivo, donde se produce esa relación del músculo liso intestinal, los esfínteres, pérdida de agua y electrolitos y que incluso pues, puede llevar a la muerte si no se reseca de manera oportuna. La somatostatina, esta es otra hormona que es una hormona que se encarga normalmente o originalmente como la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento e inicialmente pues fue aislada en el hipotálamo y se secreta como una sustancia paracrina en las células que se denominan células D, que son similares en la mucosa del tubo digestivo. Esta somatostatina, entonces vamos a encontrar dos tipos a nivel de los tejidos, como somatostatina 14, somatostatina 28, y las dos van a ser secretadas. De manera importante, podemos decir que la somatostatina entonces se encarga de la inhibición de la gastrina, del péptido intestinal vasoactivo, del péptido inhibidor gástrico, de la secretina y de otra hormona que se llama la motilina. Esta motilina es un polipéptido que tiene 22 residuos de aminoácidos, que también es liberada por este grupo de células que se denominan células heterocromafinas. Y esta motilina va a ser secretada en el estómago, en el intestino delgado y también en el colon.
y ella particularmente va a actuar sobre los receptores que van a estar acoplados a la proteína G en las neuronas entéricas del duodeno y del colon. Y cuando es inyectada en experimentos, pues se ha observado que produce contracciones del músculo liso del estómago y los intestinos. Entonces, al contrario de lo que ocurre, pues de lo que les voy a mencionar, la motilina lo que hace principalmente es controlar la motilidad gastrointestinal en las comidas. Al contrario, cuando se ingiere un alimento, entonces se va a suprimir la secreción de la motilina hasta que el proceso de digestión ha concluido y pues por supuesto también el de absorción. Algo que es importante para que ustedes tengan en cuenta, ya que pronto van a pasar a farmacología, es que hay un antibiótico que se llama la eritromicina. Y la eritromicina tiene la capacidad de unirse a estos receptores de motilina y esto pues puede ser de utilidad precisamente para tratar a los pacientes que tengan trastornos de motilidad o que la motilidad sea reducida. La secreción de la somatostatina entonces va a ser estimulada por el ácido que se encuentre presente en la luz de los intestinos y también pues se considera que puede funcionar de una manera paracrina al mediar la inhibición de la secreción de gastrina que va a ser generada precisamente por el ácido. Otra cosa que es importante es que inhibe la secreción exocrina pancreática, la liberación del ácido gástrico y también la motilidad, la contracción de la vesícula biliar, así como la absorción de glucosa, de los aminoácidos y de los triglicéridos. Hay otros péptidos gastrointestinales, uno que se menciona como el pépsido YY. Este péptido lo que va a hacer es impedir la secreción del ácido gástrico y la motilidad y que quizás pues es considerado como un inhibidor como un péptido inhibidor gástrico. Otra cosa que también es importante para tener en cuenta es el proceso de secreción que va a estar inducido a través del sistema nervioso, pero por eso lo vamos a ver el viernes con uno de los grupos que nos van a acompañar. Andrea, ¿qué otra parte fue la que dejamos para exponer el viernes? Ya se me olvidó. Quedamos las funciones secretorias, digestión y absorción del tubo digestivo y la fisiología de los trastornos gastrointestinales. Yo no está prestado sola toda la tarde. Todos se fueron a dormir. Me quedé hablando sola. Profe, según lo que nos mandaron los grupos expositores, van a pues, poner el capítulo Yo dije 65, se fueron 66 todos a dormir y me y quedé yo sola. 67. No, pero es que yo no soy el monitor, pero Y estaba viendo. 67. Sí, entonces esos capítulos son funciones Profe, estaba secretoras, revisando 65, 66, secretoras del tubo 67. digestivo, digestión y fisiología del trastorno gastrointestinal. Exacto, los que dijo el Listo. compañero, es que estaba buscando la imagen. Ok. Yo dije me quedé sola. Hola, profe, qué pena, es que no me servía el audio. Vamos a ver si aparece un video que quiero mostrar. Tranquilo. Quería buscar un video donde pudiera verse a este. Quizás este se pueda ver. Me dicen. Me dicen.
Ahí ven el video. Sí, señora. Hoy vamos a hablar sobre la propulsión y mezcla de alimentos en el tubo digestivo. Presentado por Para que el alimento se procese correctamente en el tubo digestivo, se necesita que permanezca un tiempo en cada parte del tubo digestivo para su procesamiento y absorción adecuada. Por lo tanto, cada estadio en este proceso está controlado por movimientos y mecanismos automáticos que en este caso hablaremos sobre la masticación y la deglución. En la masticación, los dientes son fundamentales para este proceso. Los incisivos, que están en la parte anterior de los dientes, poseen una acción de corte con una fuerza de 25 kilogramos. Los molares, que se ubican en la parte posterior, poseen una acción trituradora y son capaces de ejercer una fuerza de hasta 100 kilogramos. Esto gracias a los músculos masticadores, los cuales son el músculo temporal, el macetero y ambos pterygoideos, el interno y el externo. Estos músculos reciben una inervación motora del quinto par craneal o trigemio. El proceso de la masticación se debe al reflejo masticatorio. En primer lugar, la presencia del bolo alimenticio en la boca desencadena un reflejo inhibitorio con los músculos masticadores, haciendo que la mandíbula descienda, y este descenso mandibular hace que se inicie el reflejo de la distensión, que induce la contracción de rebote y lleva a que se eleve la mandíbula nuevamente. Y esta elevación permite que el bolo se comprima nuevamente en la boca, y así sucesivamente el ciclo se repite. La masticación también es importante para la digestión en la mayoría de los alimentos, gracias a la saliva, que además de humedecer y lubricar el bolo alimenticio, también por acción de las enzimas permite la hidrólisis del almidón y el glucógeno provenientes de la dieta. Hablemos ahora de la deglución. La deglución es un proceso complejo que consta de una fase voluntaria y una fase involuntaria. En la fase voluntaria también se llama fase oral, y en la fase involuntaria está compuesta por fase faríngea y fase esofágica. En la fase voluntaria empieza con la presión de la lengua hacia arriba y atrás, empujando el bolo alimenticio contra el paladar blando. Y a partir de aquí, la deglución se vuelve involuntaria y pasa a ser un proceso automático. Después viene la fase faríngea. En la fase faríngea comienza cuando el bolo toca y estimula las áreas epiteliales receptoras de la deglución. Estas se encuentran ubicadas en la entrada de la faringe y sobre todo en los pilares amigdalinos. Esto hace que lleguen señales al tallo encefálico e inicia una serie de reflejos. Primero, el paladar blando se eleva para tapar las coanas y evitar el reflujo de los alimentos hacia las fosas nasales. Segundo, los pliegues palatofariengeos en ambos lados se aproximan entre sí y se cierran formando una hendidura sagital para el paso de los alimentos que hayan sido bien masticados. Tercero, las cuerdas vocales se aproximan con fuerza, que al mismo tiempo los músculos del cuello tiran y desplazan hacia arriba de todo el órgano. Esto junto con el ascenso de la epiglotis para impedir la entrada de los alimentos a la tráquea. Cuarto, la laringe asciende y al mismo tiempo el esfínter esofágico superior se relaja para el paso del bolo alimenticio. Y quinto, se contraen los músculos de la faringe en forma de ondas peristálticas desde arriba hacia abajo, que impulsa el bolo alimenticio hacia el esófago. Este proceso dura menos de 2 segundos. Ahora, el control nervioso de la fase faríngea. Cuando el alimento estimula los receptores a través de los nervios trigémino y glosofaríngea,
La señal llega al centro de la devolución, que está ubicado en la porción inferior de la protuberancia y a la sustancia reticular del bulbo raquídeo. Desde aquí, el centro de la devolución lleva señales motoras hacia la faringe y hacia la parte superior del esófago, a través de los nervios trigéminos, glosofaringeo, vago e hipogloso. Y de aquí lleva las señales de contracción hacia los músculos. Esto es un acto reflejo que dura menos de 2 segundos. Pero ojo, al mismo tiempo que este reflejo se activa, se inhibe el centro respiratorio para que tenga lugar la deglución. El esófago tiene como función conducir rápidamente los alimentos desde la faringe hasta el estómago. Para realizar esta función se desarrollan dos tipos de movimientos peristálticos, que serían los primarios y los secundarios. Los movimientos primarios son la continuación en el esófago de la onda peristáltica producida o iniciada en la faringe. Esta onda recorre desde la faringe, que es donde inicia, y acaba en el estómago, aproximadamente de 8 a 10 segundos. Si la onda peristáltica primaria no logra mover todo el alimento hasta el estómago, se producirán ondas de tipo secundario en respuesta a la distensión que provocan estos alimentos retenidos. Cabe resaltar que hasta que no haya sido movido todo el contenido, este movimiento no cesará. El peristaltismo secundario se da gracias al plexo mientérico y al reflejo vagal en 4 pasos que mencionaré. El primer paso es cuando en la faringe aparecen reflejos vagales estimulados por el plexo mientérico. En segundo lugar, este reflejo se transmite por medio de fibras aferentes del nervio vago. Luego, en tercer lugar, llegan al bulbo raquídeo y por último del bulbo regresan a través de fibras eferentes de nervios glosofaringeo y vago. El esófago está compuesto por músculo liso y músculo esquelético y se divide de la siguiente manera. El primer tercio está compuesto por músculo estriado esquelético y está controlado por nervios esqueléticos de los nervios glosofaringeo y vago, mientras que los 2 tercios inferiores poseen musculatura lisa. Sin embargo, aún así es controlado por el nervio vago, que actúan a través de sus conexiones con el sistema nervioso mientérico del esófago. Ahora bien, antes de que las ondas peristálticas lleguen al estómago con el alimento, se produce una onda de relajación transmitida por las neuronas inhibitorias. Esto con el fin de que cuando el alimento llegue al esfínter gastroesofágico, este se encuentre relajado y todo el contenido del esófago puede ser expulsado al interior del estómago. Una gran función de este esfínter gastroesofágico es proteger la mucosa del esófago al mantener una contracción tónica, lo que impide el reflujo del ácido estomacal en una porción oral que está formada por los 2 tercios superiores del cuerpo del estómago y la porción caudal, que comprende el resto del cuerpo del estómago. La anatomía básica del estómago es la siguiente. Primero tenemos el cardias, que es el lugar de unión entre el esófago y el estómago. Luego tenemos el fondo, el cuerpo, el antro y el píloro. El estómago tiene 3 funciones motoras principales. La primera función motora es la función de almacenamiento. Esto quiere decir que cuando los alimentos llegan al estómago, estos forman círculos concéntricos o capas cercanas a la apertura esofágica en la porción oral, mientras que los más antiguos se acercan a la pared externa, es decir, van a quedar abajo. Luego, esta acumulación de alimentos desencadena un reflejo vago-vagal, es decir, que este reflejo viajará por vías exclusivas del nervio vago, con el fin de reducir el tono de la pared muscular del cuerpo del estómago para que se distienda y aumenta un poco a poco su capacidad de almacenamiento entre 0.8 a 1.5 litros de contenido. La siguiente función motora del estómago es la mezcla y propulsión de los alimentos en el estómago. Bueno, los jugos digestivos son necesarios para el proceso de digestión. Estos son secretados por las glándulas gástricas, excepto por una pequeña línea que corre por la curvatura menor del estómago. Estos jugos entran en contacto con los alimentos almacenados anteriormente para la mezcla de todo este material que tenemos depositado. En el estómago se van a iniciar en la parte superior o media del cuerpo del estómago unas llamadas ondas de constricción o ondas de mezcla, gracias a cambios lentos y ondulantes del potencial de membrana en reposo, que van a continuarse hasta llegar a la zona del antro en aproximadamente de 15 a 20 segundos. Esto garantiza la mezcla de los alimentos en el estómago. Luego, mediante avanza la onda de mezcla, aumenta la intensidad de estas ondas y algunas llegan a ser potentes anillos peristálticos desencadenados por un potencial de acción.
Esto con el fin de que puedan ser expulsados cantidades moderadas de contenido antral a través del píloro, y también porque esta fuerte contracción permite excavar y mover el contenido que se encuentre en lo más profundo del antro. Otro mecanismo de mezcla es el llamado de retropropulsión, que se lleva a cabo por la fuerte contracción que se dirige al píloro y la resistencia que éste opone al paso del contenido, lo que resulta en una importante mezcla por el movimiento brusco de todo este contenido. Otros casos en el que se puede llevar contracciones del músculo del estómago es en el periodo de hambre por varias horas. Las llamadas contracciones de hambre son potentes movimientos peristálticos que al fusionarse provocan contracciones tetánicas de una duración aproximada de 2 a 3 minutos. Ahora, una vez que este contenido gástrico se mezcla, se le llamará quimo, a una pasta semilíquida y turbia resultante de la dependencia entre la cantidad de alimento, el agua y las secreciones gástricas. Y este quimo va a ser a su vez aquella porción del contenido gástrico que logra pasar a través del píloro. Después de la mezcla de los alimentos, viene la tercera función motora del estómago, que corresponde al vaciamiento gástrico. Cuando las contracciones suaves y rítmicas se hacen más fuertes y sostenidas al descender por el cuerpo del estómago, se producen ondas por potencial de acción que corresponden aproximadamente al 20% del total. Su función es vaciar el estómago para que el contenido haga parte del quimo, y a medida que van vaciando el estómago se van produciendo en partes más altas para que el vaciamiento sea completo. Ahora, para que el vaciamiento sea moderado, la porción final del estómago píloro posee un músculo circular muy grueso, también llamado esfínter pilórico, que mantiene una contracción tónica la mayor parte del tiempo con el fin de evitar el paso de grandes partículas y que todo se mezcle y obtenga una contextura líquida. El grado de contracción de este músculo va a depender de señales nerviosas u hormonales. Regulación del vaciamiento gástrico. Recordemos que el vaciamiento gástrico es un mecanismo natural que nuestro cuerpo hace gracias a las intensas contracciones que provoca el antro gástrico. Sin embargo, este proceso está regulado por señales procedentes del mismo estómago y del duodeno. De estos dos, es el duodeno quien proporciona las señales más intensas para controlar el paso del quimo, para que sí pase al intestino delgado la cantidad justa que éste puede digerir y absorber correctamente. Factores gástricos que estimulan el vaciamiento. Este vaciamiento también se ve estimulado por dos factores, los cuales son el volumen alimentario y la hormona gastrina, donde ambas ejercen efectos estimuladores del vaciamiento. Entonces, el efecto del volumen en el estómago provoca una distensión de la pared gástrica, y es esto lo que estimula los reflejos mioentéricos, que provocan un aumento de la bomba pilórica al mismo tiempo que inhiben la acción del píloro. Y por parte de la gastrina, la cual es secretada por las células G de la mucosa antral, produce efectos estimulantes tanto ligeros como moderados en el cuerpo gástrico y actúan sobre la actividad de la bomba pilórica, por lo que facilita el vaciamiento. Potentes factores duodenales que inhiben el vaciamiento gástrico. El duodeno puede mandar señales inhibitorias al estómago para que no se vacíe. ¿Cómo pasa? Al llegar el quimo al duodeno, esto desencadena reflejos nerviosos en la pared que, dependiendo del volumen, pueden reducirlo o hasta interrumpir completamente el vaciamiento. Los reflejos pueden tener tres vías. Una vía directa, que es cuando la señal va del duodeno al estómago por medio del sistema nervioso mientérico de la pared intestinal. Una que yo podría llamar indirecta, que es mediante los nervios extrínsecos que van de los ganglios simpáticos prevertebrales, que finalmente la respuesta llega al estómago. Y también otra vía que es la del nervio vago,
que lleva señales al tronco del encéfalo y es ahí donde se producen señales de inhibición hacia el estómago. Entonces, todos estos tres, los que acabo de mencionar, no solo producen una potente inhibición de la bomba pilórica, sino que también aumentan el tono del esfínter pilórico. Sin embargo, hay que resaltar que hay otros factores los cuales excitan los reflejos inhibitorios. Y tenemos estos 5, que puede ser por la distensión del duodeno, por una presencia de irritación en la mucosa duodenal, por el pH del quimo, cuando el quimo se torna ácido, es decir, cuando tiene un pH por debajo de 4 o de 3,5, este se encarga de mandar señales que bloquean la llegada de más contenidos ácidos del estómago. También la presencia de proteínas y grasas, ya que las proteínas ralentizan e inhiben la bomba pilórica, ya que estas necesitan mucho más tiempo de digestión. También hay que destacar que el duodeno libera hormonas y es gracias a las grasas que consumimos que éstas penetran el duodeno y las liberan hacia el torrente sanguíneo. Y es así como éstas llegan hacia el estómago. Por ejemplo, la colecistocinina o CCK, que aparentemente es la más potente en inhibir la motilidad gástrica y bloquea la potencia producida por la gastrina. También, por mencionar, encontramos otras posibles hormonas inhibitorias como la secretina y el péptido inhibidor gástrico. En resumen, esas hormonas actúan cuando el duodeno recibe del estómago cantidades excesivas del quimo y en especial cuando este quimo se encuentra muy ácido o muy graso. Finalmente, vamos a hacer un resumen del control del vaciamiento gástrico. Simplificando todo lo dicho anteriormente, el vaciamiento gástrico está controlado tanto por factores propios del estómago, como el grado de llenado y el efecto de la gastrina, como por efectos inhibitorios del duodeno, que se dan por reflejos nerviosos mientéricos y la acción hormonal de la colecistocinina, o CCK, que se da por la existencia de demasiado quimo en el intestino delgado o que este quimo se encuentre muy ácido, muy graso o con muchas proteínas. Movimientos del intestino delgado. Ahora continuamos con la siguiente porción del tubo digestivo. En este caso, el intestino delgado presenta dos tipos de movimientos. Estos se dividen en contracciones de mezcla o también llamadas contracciones de segmentación y las contracciones de propulsión. En la teoría es así, sin embargo, en la práctica los movimientos se hacen simultáneos. Entonces, los movimientos de mezcla o movimientos de segmentación. Como su nombre lo indica, el intestino se segmenta de tal manera que adopta una forma de butifarra, como decimos coloquialmente. Pero ¿qué pasa aquí? Esta forma aparece cuando el quimo penetra en el intestino delgado e induce que la pared intestinal presente contracciones concéntricas localizadas en intervalos a lo largo del intestino y de menos de 1 minuto de duración. Estas contracciones de segmentación suelen fragmentar el quimo de 2 a 3 veces por minuto, lo que facilita la mezcla del alimento con las secreciones del intestino delgado. La frecuencia máxima de las contracciones de segmentación depende de en qué parte del intestino se encuentre o en qué porción de este sea. Por ejemplo, en el duodeno y yeyuno proximal, la frecuencia máxima es de 12 contracciones por minuto, mientras que en el ilion la frecuencia es menor y es de aproximadamente 8 a 9 contracciones por minuto. Estas contracciones se pueden ver afectadas
por fármacos como la atropina, la cual bloquea la actividad excitadora del sistema nervioso entérico, lo que lleva a una disminución de las mismas contracciones. También, como se ve en esta imagen, podemos observar los distintos tipos de movimientos de segmentación que pueden ocurrir en el intestino delgado. Entonces encontramos los espaciados regularmente, los aislados, los espaciados irregularmente y los débiles y espaciados regularmente. Los movimientos propulsivos, el peristaltismo del intestino delgado. Las ondas peristálticas empujan al quimo a lo largo de todo el intestino delgado. Estas se pueden producir en cualquier punto del intestino delgado y se mueven en dirección anal a un ritmo de 0,5 a 2 centímetros por segundo. Aunque la velocidad es mucho mayor en la parte proximal del intestino que en la distal. Por la velocidad del desplazamiento se necesitan de 3 a 5 horas para que el quimo pueda llegar desde el píloro a la válvula ileocecal. El control del peristaltismo por las señales nerviosas y hormonales. La actividad del intestino delgado aumenta después de una comida. Este aumento se debe en parte al comienzo de la llegada del quimo al duodeno, con la consiguiente de la extensión de su pared. También se incrementa por el llamado reflejo gastroentérico, desencadenado por la distensión del estómago y conducido principalmente por el plexo mientérico, desde el estómago a todas las longitudes de la pared del intestino delgado. Las señales nerviosas que afectan al peristaltismo del intestino delgado. Existen factores hormonales que también influyen, como lo es la gastrina, la CCK, la insulina, la motilidad y la serotonina, todas las cuales estimulan la motilidad intestinal y secretan durante distintas fases del procesamiento de los alimentos. La secretina y el glucagón inhiben la motilidad del intestino delgado. Todos estos factores hormonales controlan los movimientos del intestino delgado. Las ondas peristálticas del intestino delgado también extienden al quimo por la superficie de la mucosa intestinal. Cuando el quimo penetra el intestino procedente del estómago, provoca la aparición de ondas peristálticas. Estas se intensifican a medida que aumenta la cantidad de quimo presente en el duodeno. El efecto propulsivo de los movimientos de segmentación. Estos movimientos solo duran unos segundos y suelen desplazar alrededor de 1 centímetro en dirección anal y contribuyen a desplazar los alimentos a lo largo del intestino. La acometida peristáltica. El peristaltismo del intestino delgado es habitualmente débil. Una irrigación intensa de la mucosa intestinal, como se produce en algunos casos graves de diarrea infecciosa, puede provocar que el peristaltismo sea rápido y potente. Esto se debe a reflejos nerviosos del sistema nervioso autónomo y del tronco del encéfalo por una potenciación intrínseca de los reflejos del plexo mientérico y de la pared intestinal. La válvula ileocecal previene el reflujo desde el colon hasta el intestino delgado. Las valvas de la válvula ileocecal sobresalen hacia la luz del ciego, por lo que cierran con fuerza cuando el contenido de este trata de atravesarla por un exceso de presión en su interior. La válvula puede resistir presiones inversas de 50 a 60 centímetros de agua. Los últimos centímetros de la pared del ilion previenen a la válvula ileocecal poseer una gruesa capa muscular circular llamada esfínter ileocecal. Este esfínter suele estar ligeramente contraído y reducido a la velocidad del vaciamiento del contenido ileocecal hacia el ciego. Salió inmediatamente después de la comida, ya que el reflejo gastroentérico intensifica el peristaltismo del ilio y permite el vaciamiento del contenido hacia el ciego. El control de la retroalimentación del esfínter ileocecal. El grado de la contracción del esfínter ileocecal, al igual que la intensidad del peristaltismo del ilion terminal, está sometido de forma significativa al control de los reflejos procedentes del ciego. Cuando este detiene, se puede dar la contracción del esfínter ileocecal y el peristaltismo ilial.
se inhibe. Ambos retrasan el paso de nuevas cantidades del quimo hacia el ilio. Además de cualquier irritante presente en el ciego, retrasa el vaciamiento. Por ejemplo, una persona que tenga el apéndice inflamado, la irrigación de este vestigio del ciego puede producir un espasmo tan intenso que el esfínter iliocecal quede en una parálisis parcial del ilio y el vaciamiento del ilio al ciego se interrumpe. Los movimientos del colon. El colon tiene unas funciones principales, las cuales son la absorción del agua y electrolitos procedentes del quimo para formar heces sólidas y también el almacenamiento de materia fecal hasta el momento de su expulsión. La mitad del colon interviene sobre todo en la absorción, mientras que la otra mitad distal actúa como almacenamiento. El movimiento de mezcla Hausdorff, al igual que el intestino delgado, existen movimientos de segmentación. En el grueso ocurren movimientos circulares. Cada uno de estos movimientos segmentados de la construcción se contraen alrededor de 2,5 centímetros del músculo circular. En ocasiones reduce la luz del colon, concentrado en tres bandas longitudinales llamadas tenias cólicas. Se contraen estas contracciones combinadas de las bandas circulares y longitudinales hacen que la porción no estimulada del intestino grueso sobresalga hacia afuera, formando una protrusión simulada de sacos llamada Hausdorff. Estas suelen alcanzar su máxima intensidad en unos 30 segundos y después desaparecen a lo largo de los 60 segundos siguientes. Otras veces se desplazan lentamente en la dirección sobre todo del ciego y del colon ascendente. Ok, ahora continuando con la temática, yo les voy a hablar sobre los movimientos propulsivos o movimientos de masa. Gran parte de la propulsión que tiene lugar en el ciego y en el colon ascendente ocurre gracias a las lentas pero persistentes contracciones australes, que necesitan de 8 a 15 horas para desplazar el quimo desde la válvula iliocecal hasta el colon, mientras el propio quimo adquiere una calidad fecal y se convierte en un fango semisólido en lugar de semilíquido. Desde el ciego hasta el sigma, la propulsión depende de los movimientos de masa durante muchos minutos cada vez. Estos movimientos suelen ocurrir solo entre 1 y 3 veces al día, sobre todo durante unos 15 minutos que siguen en la primera hora del desayuno. Un movimiento de masa es un tipo modificado de peristaltismo que se caracteriza por la siguiente cadena de acontecimientos. En primer lugar, aparece un anillo de constricción como respuesta a la distensión o irritación de una zona del colon, generalmente el colon transverso. A continuación, y de manera rápida, los 20 centímetros o más del colon distales al anillo de constricción pierden sus austras y en su lugar se contraen como una unidad, empujando la materia fecal contenida en ese segmento en masa a la siguiente porción del colon. La contracción desarrolla cada vez más fuerza durante unos 30 segundos, seguido de relajación durante unos 2 a 3 minutos. Luego sobreviene otro movimiento de masa, quizás en una zona más alejada del colon. La serie completa de movimientos de masa suele persistir de 10 a 30 minutos. Luego cesa y puede reaparecer medio día después. Cuando la masa de ese llega al recto, aparece el deseo de defecar. Los reflejos gastrocólico y duodenocólico, iniciados como consecuencia de la extensión del estómago y del duodeno, facilitan la aparición de los movimientos en masa después de las comidas. Cuando se extirpan los nervios autónomos extrínsecos del colon, desaparecen por completo o casi por completo estos movimientos. Por tanto, es casi seguro que estos reflejos se originan en el sistema nervioso autónomo. Cabe resaltar que la irritación del colon también puede desencadenar grandes movimientos de masa. Por ejemplo, la persona que sufre de un trastorno ulceroso de la mucosa cólica, es decir, colitis ulcerosa, presenta frecuentes movimientos de masa que persisten de una forma casi ininterrumpida.
Ok, ahora continuando con la defecación, cabe resaltar primero que todo que el recto casi nunca contiene heces, en parte debido a la presencia a unos 20 centímetros del ano y en la unión entre el sigma y el recto de un débil esfínter funcional. En esta zona existe también un ángulo agudo que aporta cierta resistencia adicional al llenado del recto. Entonces, cuando un movimiento de masa fuerza a las heces a penetrar en el recto, surge el deseo de la defecación, como dije anteriormente, con una contracción refleja del recto y relajación de los esfínteres anales. El goteo continuo del material fecal por el ano se evita por la contracción tónica de el esfínter anal interno, que es un engrosamiento del músculo liso circular de varios centímetros de longitud que se encuentra inmediatamente anterior al ano, y el esfínter anal externo, que básicamente está compuesto por músculo voluntario estriado que rodea el esfínter interno y que se extiende en sentido distal a partir de él. El esfínter externo está controlado por fibras nerviosas del nervio pudendo, que forma parte del sistema nervioso somático y que por tanto se encuentra bajo control voluntario consciente o al menos subconsciente. El esfínter se mantiene habitualmente cerrado de forma subconsciente a menos que una señal consciente inhiba su constricción. Ok, continuando con los reflejos de la defecación se inicia gracias a los reflejos de la defecación, valga la redundancia. Uno de ellos es un reflejo intrínseco mediado por el sistema nervioso entérico de la pared rectal. Cuando las heces penetran en el recto, la distensión de la pared rectal emite señales aferentes que se propagan por el plexo mientérico, iniciando ondas peristálticas en el colon descendente, en el sigma y en el recto, que impulsan las heces hacia el ano. Cuando la onda peristáltica se acerca a el esfínter anal interno se relaja a causa de las señales inhibidoras que le llegan desde el plexo mientérico, y sí, al mismo tiempo se relaja de forma consciente y voluntaria el esfínter anal externo, tendrá lugar a la defecación. Normalmente, cuando el reflejo mientérico intrínseco de la defecación funciona por sí mismo, es relativamente débil. Para ser eficaz y provocar la emisión de las heces, debe reforzarse con otro tipo de reflejo, denominado reflejo parasimpático de la defecación, en el que intervienen los segmentos sacros de la médula espinal. Si se estimulan las terminaciones nerviosas del recto, se transmitirán primero señales hacia la médula espinal que luego regresarán al colon descendente, al sigma y al recto y al ano, a través de las fibras nerviosas parasimpáticas de los nervios pélvicos. Estas señales parasimpáticas aumentan mucho la intensidad de las ondas peristálticas y relajan el esfínter anal interno, con lo que el reflejo mientérico intrínseco de la defecación pasa a ser un esfuerzo débil a un proceso de defecación potente que a veces resulta eficaz y vacía la totalidad del intestino grueso de una sola vez, desde el ángulo espléndico del colon hasta el ano. Las señales aferentes de defecación que penetran en la médula espinal inician otros efectos tales como la inspiración profunda, el cierre de la glotis y la contracción de los músculos de la pared abdominal para impulsar el contenido fecal del colon hacia abajo, al tiempo que el suelo de la pelvis desciende y se relaja y empuja hacia afuera el anillo anal para expulsar las heces. Cuando una persona considera que el momento para la defecación es adecuado, a veces puede excitar el reflejo haciendo una inspiración profunda para mover el diafragma hacia abajo al tiempo que contrae los músculos abdominales, con lo que aumenta la presión intraabdominal y el contenido fecal se desplaza al recto, desencadenando nuevos reflejos. Los reflejos iniciados de esta forma no son casi nunca tan potentes como los naturales, razón por la cual las personas que inhiben con demasiada frecuencia los reflejos naturales muestran propensión a un estreñimiento grave. En los neonatos y en algunas personas con alteraciones de la médula espinal, los reflejos de la defecación provocan el vaciamiento automático de la porción inferior del intestino en momentos no convenientes a lo largo del día, lo que se debe a la falta de control consciente ejercido a través de la contracción o relajación voluntaria del esfínter anal externo. Además de todos los reflejos mencionados anteriormente, existen otros reflejos nerviosos importantes que pueden influir en la actividad del intestino. Estos son los reflejos peritoneo-intestinal, nefrointestinal y vesico-intestinal. El reflejo peritoneo-intestinal se debe a la irritación del peritoneo e inhibe enérgicamente la acción de los nervios entéricos excitadores,
por lo que puede causar una parálisis intestinal, sobre todo en los pacientes con peritonitis. Los reflejos nefrointestinal y vesicointestinal inhiben la actividad intestinal en caso respectivamente de irritación renal o vesical. Bueno, ¿cómo les pareció ese video? Hola. Completo, profe. Es un video de unos estudiantes de medicina de la Universidad Simón Bolívar, pero me pareció súper bonito porque fue un esfuerzo muy grande el que ellos hicieron por tratar de hacer un video interactivo. A veces hablando o intentando exponer a través de diapositivas es difícil llevarlos a ustedes a entender los procesos de motilidad, poder entender cómo esa anatomía, aunque yo sé que pues, ustedes ya pasaron por anatomía y vieron cada una de las estructuras en vivo y en directo. Pero a veces es difícil poder entender cómo es que se da ese proceso. Entonces es un video que me pareció un muy buen trabajo que hicieron estos jóvenes y por eso pues quería mostrárselos. Para dejarle tema a los otros 3 grupos, entonces nos vamos a ver el viernes en la tarde con esos 3 temas para darles el espacio para que puedan hacerlo. Y los 2 grupos que estaban inicialmente programados para los 2 primeros capítulos de gastrointestinal, vamos a dejarles la función hepática y en esa función hepática entonces el primer grupo nos va a hablar de varios procesos importantes como van a ser precisamente la síntesis de la hemoglobina, para que podamos entender eso, cómo se sintetiza la hemoglobina, cómo va a ser, una vez los glóbulos rojos son destruidos, entonces cómo se da ese ciclo y cómo se va a dar la formación de esas bilirrubinas, que me parece muy importante que ustedes lo tengan claro. Y el otro grupo nos va a hablar de sangre. Entonces, terminando gastrointestinal, esa es la secuencia que vamos a tener. Vamos a hablar del hígado, de su conformación, los sinusoides hepáticos, cuáles son sus funciones, qué es lo que, con todos los procesos que se dan a nivel hepático. Y luego de eso, entonces pasamos con sangre para luego entonces empezar con renal. No sé si tengan alguna pregunta. Profe, perdón, yo. Dime. Es que cuando estabas hablando de eso de la secreción del ácido clorhídrico en el estómago, mi pregunta radica en, si llega un paciente con trauma en abdomen, Sí. perforación del estómago, estos jugos gástricos al vaciarse sobre la cavidad abdominal, ¿pueden ser causa de peritonitis? Claro, yo se los mencioné. Es lo mismo que cuando se rompe la úlcera del estómago. Más o menos es el mismo contexto. Entonces, una vez hay una víscera hueca, rota, sea intestino o sea estómago, pues su contenido se va a verter a una cavidad que es completamente estéril, que es el peritoneo. Y eso pues trae como consecuencia la peritonitis. Que de acuerdo Listo, a la profe. cantidad, o sea, eso no está tan relacionado como que la cantidad. Si fue mucho, si fue poquito, entonces que sea capaz de desencadenarlo, igual lo va a desencadenar. Ya depende de la respuesta que tenga el individuo para poderlo superar. Andrea aquí me está preguntando algo, me dice sí, que sangre es muy largo. Andrea, mira, la idea es poder hablar acerca de los componentes de la sangre, o sea, tratarlo porque ustedes en inmunología han visto todas las células y han visto, me imagino, se lo ven en inmunología, sí, parte de esas patologías. Entonces, la idea es tratar de condensarlo, entonces hablar lo que son los eritrocitos, cómo se forman los eritrocitos, cuál es la vida de los eritrocitos, parte de su función, cómo se unen al oxígeno. Hablamos allí entonces de los tipos de anemias, pero solamente las vamos a mencionar para que sepamos qué es una anemia, cuántos son los gramos que se consideran limítrofes, por ejemplo, para cirugía máximo son 8, perdón, mínimo son 8 gramos, con cuánto puede vivir una persona, qué es la policitemia, los tipos de anemias que hay. ¿Listo? Eso con glóbulos rojos. Con glóbulos blancos, pues entonces hablamos de los glóbulos blancos, qué tipos de glóbulos blancos hay, cuáles son sus funciones, pueden tomar un poquito de lo que han visto en inmunología como para que lo compartan con sus compañeros y eso les sirve también para reforzar ese conocimiento. Y podemos mencionar lo que son las leucemias, qué tipo de leucemias hay y ya.
Luego nos vamos a las plaquetas. Entonces, ¿qué son las plaquetas? ¿Qué enfermedades pueden estar relacionadas con trombocitopenia? ¿Cuál es la función de las plaquetas? Y allí podemos tocar los otros dos estudiantes, entonces nos hablarán de lo que es la coagulación. ¿Qué es la coagulación? ¿Qué es hemostasia? ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? ¿Cómo es que se va a dar? Eso ya no hablamos de la cascada de la coagulación, eso ahora hablamos de la biología molecular de la coagulación, la vía intrínseca y la vía extrínseca, como esas fueron vías que se desarrollaron o que las conocimos a través de experimentos en laboratorio, pero ya hoy día tenemos una aproximación un poco más cercana a lo que ocurre in vivo. Entonces los invito a que lo busquen más o menos así. Si no lo pueden tomar del libro, pero si quieren profundizarlo un poquito más, lo pueden buscar de esa manera. Entonces nos alcanza. No necesito que sean, sí son muchos capítulos, pero lo leen, sacan un resumen y presentamos lo que es relevante pues para la práctica. Obviamente todos tienen que leerlos. Lo hacemos así. Y el otro grupo entonces se va a encargar de la función hepática. Si ven que la función hepática es muy poquito para los 5, entonces pasen 2 de esos estudiantes al grupo de sangre. La idea es que esos 2 grupos que quedaron sin exposición, entonces puedan completar su jornada de exposición, que igual es una nota no despreciable para la calificación del tercer periodo. Señora. Profe, lo que pasa es que no quedó ningún grupo sin exposición, todos quedaron con un tema, porque como faltaban, o sea, es que con Rubén repartimos lo que fue renal, reproductor, entonces ahí quedaron 16 grupos, pero como después usted nos dijo que metamos 3 grupos para gastro, sí. Entonces yo repartí los 3 grupos y ahí estábamos completos. Entonces me tocaría volver a organizar otro. 2 grupos voluntarios, que se comuniquen contigo 2 grupos voluntarios y que preparen esos 2 temas. Igual siempre en las exposiciones, cuando uno expone, uno aprende un poquito más. Porque tuvo que leer, tuvo que sacar resumen y tuvo que presentar. Entonces hay 3 procesos adicionales: lectura, escritura y memoria. Vale, entonces, profe. diferente a cuando uno solamente lee. Esos 2 grupos nuevos, ¿cuándo pondrían? Pues esos 2 grupos ya serían para la otra semana, porque el viernes tendríamos entonces los 3 de gastro que hacen falta. Los 3 de gastro que nos hacen falta, y ya sería entonces para el lunes. El lunes es festivo, ¿no? Sí, señora, el lunes es festivo. El lunes es festivo, entonces sería para el martes. O sea, los 2 de hoy serían para el martes. Sí. No creo, porque es muy pesado. Entonces podríamos hacer hepático y empezar con globos y glóbulos blancos o glóbulos rojos y plaquetas. Y el miércoles, entonces veríamos, el miércoles 18, entonces veríamos el resto de sangre, porque también tienen que hablar de transfusión, de los tipos de sangre. Y me gustaría que busquen, ese grupo quiero que busque algo acerca de las series de casos de China, que encontraron que los pacientes que tenían el grupo sanguíneo A positivo eran grupos con los que pues había mayor severidad en coronavirus. Eso es interesante. Entonces, digamos que no hay una condición, pero sí fue desde lo observacional, se encontró que tenían deficiencia de vitamina D, por eso todos nos pusimos a tomar vitamina D, pero era más un factor nutricional. Tenían los grupos A positivo, eran las personas que se habían infectado con mayor frecuencia y en donde la enfermedad había sido más severa. Se me escapa la otra. Bueno, los hombres, pero ya los hombres supimos por qué era. Entonces busquen los artículos relacionados con eso, el coronavirus, y yo tengo pendiente darles la charla. Un artículo chiquito que escribí va a salir publicado en la revista del hospital. Cuando lo tenga, pues se los comparto. Creo que eso es todo. Esta semana pues, yo les paso antes de subir las notas para que las revisen por cualquier cosa. Recuerden aquí que hay un montón de estudiantes que sacaron un 0, ¿no? Para que después no digan de dónde salió el 0. De un día, el 27 de octubre que llamé y no contestaron. Ahí tienen un montón de ceros. Profe. Dígame. Profe, una pregunta respecto al tema que acabamos de ver. Asociado a esto, en las hernias hiatales, que hay una pérdida de la contractilidad en el esfínter esofágico inferior del músculo diafragma tóraco-abdominal. Yo quería saber por qué se pierde esa contractibilidad propia de
inflamación muscular lisa en el hiato esofágico? O sea, ¿cuál es la causa? ¿Es una denervación o qué es lo que sucede? Yo creo que tienes un poquito enredado el concepto, Edgar, pero cuando uno mira, o sea, está el diafragma, ¿sí? Está el diafragma. Y el diafragma tiene el orificio por donde pasa el esófago, el orificio por donde pasa la aorta y el orificio por donde pasan las cavas, la cava inferior, ¿cierto? Esos, digamos que van a ser los 3 orificios que tiene. Entonces, por donde pasa el esófago es el espacio, por donde pues, puede pasar tranquilamente. Y cuando hablamos de hernia hiatal, es que parte del estómago protruye hacia arriba. Entonces, esa protrusión obviamente genera como una especie de encarcelamiento y eso va a retardar el vaciamiento y va a alterar la motilidad. Esa es la razón por la cual esos pacientes pueden cursar con sensación de llenura. El riesgo es de que siga herniándose y siga yéndose más hacia el pulmón. Esa sería una de las complicaciones. Profesor, puede producir una sensación de reflujo. Pues está, digamos que como ahorcado, o sea, por aquí es por donde tiene que pasar nada más el esófago. Mostrarse una imagen por acá, para que sea más fácil. Dame un segundito a ver si les consigo una imagen acá. Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down. Aquí encontré ya uno. Ah, no sé. Ahí pueden ver la pantalla. Sí, profe. Sí, señora. Heartburn occurs when stomach acid backs up into your esophagus. When you swallow food, it travels through a tube called the esophagus. The esophagus leads into the stomach through an opening in a sheet of muscle called the diaphragm. At the bottom of your esophagus, there is a muscular valve called the lower esophageal sphincter. The valve relaxes when you swallow, allowing food to pass into your stomach. The esophageal sphincter is designed to close tightly after you swallow, so that nothing comes back into your esophagus. Your diaphragm also is meant to squeeze securely around the esophagus, closing off the opening to your stomach. This prevents the passage of food and acid from your stomach into your esophagus. If the lower esophageal sphincter relaxes abnormally or weakens, stomach acid may back up into your esophagus. This is called acid reflux. Ese es el reflujo. Frequent acid reflux can irritate and inflame the lining of your esophagus, causing heartburn. Frequent acid reflux is called gastroesophageal reflux disease, or GERD. When muscle tissue surrounding the esophageal sphincter weakens, it can cause the upper part of your stomach to bulge up through the diaphragm into your chest cavity. This is called hiatal hernia. Vamos a buscar otro. Ahora puedes ahorrar más con el contenido de las 2 botellas de siempre en el nuevo repuesto económico de Aromatel. Aquí hay un colchón. ¡Oh! Pullman Pocket Inside. Las abdominales, pero sobre todo el estómago, la que tenemos en la parte más superior, más en contacto con esa zona del diafragma. Bien, pues la hernia hiato no deja de ser bien por descenso, sobre todo suele ser por descenso del diafragma, por diferentes motivos está muy bajo, esa transición, ese cardias, que es la válvula que separa el esófago del estómago, tiende a implotarse sobre el diafragma e incluso a traspasarlo. Entonces, esa es una auténtica herniación, es como una salida de parte del estómago y de su válvula hacia el tórax, como si traspasaría el diafragma, ¿de acuerdo? Entonces, esta válvula no cierra bien
en este problema y va a haber una serie de síntomas. ¿De acuerdo? Los síntomas son, pues, normalmente hay un dolor en la boca del estómago, lo que la gente habla de la boca del estómago aquí. Es un dolor, puede haber un dolor constante y sobre todo un dolor también al palpar la zona, ¿vale? Porque el dolor constante en esa zona también lo puede provocar, por ejemplo, una duodenitis, pero no dura el tocar. Sin embargo, la hernia de hiato, hay un dolor, una incomodidad en esta zona y tú palpas, intentas profundizar en esos tejidos y es una zona muy sensible. Hay un conflicto entre el estómago, es como si el estómago se hubiera empotrado sobre el diafragma o el diafragma que ha descendido se ha empotrado sobre la parte superior del estómago y sobre ese cardias, esa válvula, ese esfínter que cierra el estómago para que la comida no regrese. Vale. Pues cuando hay esa hernia de hiato, ese cardias no funciona bien, esa válvula queda entreabierta y tienden a subir reflujos de comida y reflujos ácidos, claro, porque el estómago segrega ácido clorhídrico, entonces el paciente va a notar una sensación de ardor que tiende a subir hacia el esófago, ¿verdad? Como detrás del esternón. Entonces, esa hernia de hiato, aparte de dolor y molestia al tocar, puede dar ardores, acidez que suben hacia arriba. Incluso, de forma curiosa, hay mucha gente que no nota tanto el ardor ni la acidez, pero nota un escozor en la garganta, una irritación en la garganta, sobre todo, por ejemplo, muy típico en las noches, después de cenar, se meten en la cama, se tumban y tienen como si tuvieran una faringitis crónica. Y tocan la garganta, se da un catarro, y se pueden tirar así mucho tiempo y se dan cuenta que en cuanto cuidan la dieta o le dan un protector de estómago, ese problema de garganta desaparece. Realmente es una faringitis irritativa por los vapores ácidos que suben desde el estómago, ¿de acuerdo? Entonces, ojo que muchos problemas de garganta a veces son en el fondo un problema de estómago cuando hay una válvula, secardias, que no cierra bien, ¿de acuerdo? Esos serían los síntomas frecuentes de la hernia de hiato. Hay algunos ya mucho menos frecuentes, como puede ser incluso crisis asmáticas por anoxia, por esos vapores ácidos, ¿verdad? Pero esto es menos frecuente. Lo típico es dolor, sensación de ardor que sube y a veces problema de la garganta, que la garganta es bastante frecuente. Bien, las causas. Pues muchas veces te he explicado que ese diafragma es como que se empotraría hacia abajo, es como que se replegaría contra el estómago y el estómago penetra, ¿de acuerdo? Se hernia a través del diafragma. Pues bien, las causas pueden ser una alteración postural, una postura de repliegue, de encorvamiento que hace que el diafragma esté en una postura que no es la normal, que esté demasiado descendida. Vale. Pueden ser posturas debidas al trabajo, exceso de sedentarismo, por ejemplo, pero muchas veces son alteraciones posturales en el ámbito de una persona con estrés y un estrés que acaba produciendo cansancio, repliegue, incluso una persona con estrés que va añadido a timidez. Esta es una sensación de persona Bueno, esos son más o menos los síntomas generales. Estaba buscando algo más, pero no encontré, porque me quedé inquieta de lo que estaba diciendo. ¿Quién hizo la pregunta? Yo, profe, Edgar. Edgar, porque Edgar, de los síntomas más frecuentes, pues están precisamente el dolor, la sensación de pirosis, que es esa sensación urente, quemante que se da con el reflujo, que incluso puede llegar a la parte más superior del esófago, casi hasta la faringe. El dolor localizado generalmente no es irradiado, puede generarse náuseas, vómito y sensación de llenura y plenitud. Pero lo que estabas diciendo con relación a esa denervación y eso, no sé si lo leíste en algún lado, pero no estaba volviendo a revisar, pero no encuentro nada al respecto de eso. Y no, pues no le encuentro relación. Ah, pues sí, profe, es que yo eso lo vi el semestre anterior en la Target, que mencionaban un poco sobre eso y es que pues ahí referían que hay una formación por donde pasa el esófago en el diafragma que se le denomina esfínter esofágico inferior y tiene unas propiedades contráctiles. Entonces, cuando se pierden las propiedades contráctiles es cuando... Eso es del esfínter esofágico, eso no es del diafragma. El esfínter esofágico tiene dos partes, el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. Las dos son válvulas y las dos van a estar, digamos, debajo del diafragma y cerca al estómago, ¿sí? Así como en la figura que estábamos viendo. Cada una de ellas maneja una presión, más o menos la del esfínter esofágico inferior es de unos 15, 20 centímetros de agua. Entonces, de hecho, cuando nosotros en anestesia estamos ventilando un paciente, no podemos ventilar a más de esa presión porque corremos el riesgo de que cuando el paciente esté anestesiado, vencer la presión del esfínter y
que sobrevenga pues un reflujo e incluso que con el riesgo de broncoaspiración. Pero eso está relacionado directamente al esfínter, o sea, es la misma estructura, es así como estábamos viendo el esfínter anal, que tiene un esfínter interno y un esfínter externo, más o menos es igual. Entonces, pero pues no sé si lo tienes, si lo puedes compartir luego, estaría bien. Pero los síntomas más frecuentes van a estar relacionados es con eso. Pacientes obesos, pacientes fumadores van a ser como los más... Profe, ¿esto puede ser un factor de riesgo para el cáncer de esófago? No creo, no sé, la verdad no sé, pero no lo he escuchado nunca como factor de riesgo para SIDA de esófago. Lo que puede suceder, o sea, la hernia hiatal, dependiendo de la época en que se presente, estaría relacionada, si me lo preguntas, es por la agresión continua y constante, puede llegar a lesionar la mucosa y obviamente generar una displasia celular, ¿cierto? Un cambio de la celularidad. Pero ¿hasta qué punto tendríamos que buscar realmente qué incidencia hay entre esto y el desarrollo de cáncer? Porque claramente si es una agresión continua donde va a haber un cambio celular y eso pues puede generar un cambio, una mutación a células cancerígenas. Pero así incidencia como tal no conozco. Tendrías que revisar Vale, eso. profe, gracias. Buscar así, hernia hiatal y cáncer. A ver, cáncer de esófago, a ver qué te arroja. Bueno, si no hay nada más, entonces así quedamos y nos vemos el viernes si Dios lo permite. Por favor, ¿Viernes a qué horas, profe? el viernes a las 2 de la tarde, después del almuerzo. Listo, está bien. Por favor, se comunica el compañero que está pendiente por el parcial. Aquí, profe. Listo, entonces me escribes, Luis, para mandarte el parcial. Vale, profe. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Buena tarde. Buena tarde para todos.